Desde el centro de conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro de hombres y mujeres jóvenes que residen en el norte de Utah. Esta transmisión, que es un servicio público de Bonneville Distributions, se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, la familia o la iglesia. El elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien está viendo esta reunión desde su casa, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro amor y cordial saludo a todos los que se han unido a nosotros y rogamos que las bendiciones del Señor estén con ustedes. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de hombres y mujeres jóvenes del norte de Utah, bajo la dirección de Jeff Anderson, con Linda Margetts al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando Cantemos loor a Él. La primera oración la ofrecerá el elder Alan T. Phillips, de los 70. Nuestro querido Padre Celestial, nos reunimos en esta tarde
y en muchos lugares a través del mundo para expresar nuestro amor y para alabarte. Estamos tan agradecidos por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio expiatorio y por la paz que Él puede traer, y que en esta temporada de Pascua podamos pensar en su amor redentor. Te agradecemos por los profetas que nos guían y nos dan la guía, y por los testimonios y el conocimiento que recibimos. Oramos para todos aquellos que tienen necesidades o que no están en su lugar o tienen muchas cargas o son víctimas del abuso o maltrato. Te rogamos que ellos puedan ser bendecidos y que se haga tu voluntad, y lo rogamos por aquellos que tienen más necesidades, que los puedas bendecir y que puedan recibir la esperanza de la verdad. Padre, el mundo está en un momento difícil, y rogamos tanto por la fundación de Jesucristo para que podamos verlo y seguirlo y no temer. Te amamos y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, y el presidente Stephen J. Lund, quien sirve como presidente general de los hombres jóvenes, nos hablarán ahora. Después de sus palabras, el coro cantará «Venid, oíd la voz de Cristo». Después tendremos el privilegio de escuchar al elder S. Mark Palmer de la presidencia de los 70. Le seguirá el elder Sandino Román de los 70. Nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Hace poco un obispo de Utah me habló de la manifestación de amor que se produjo en su barrio por una mujer joven y su familia. Gracias a una serie de hermosos acontecimientos, los padres decidieron volver a nuestro Salvador y a su iglesia. Durante el tiempo que estuvieron alejados de la iglesia, su hija adolescente tuvo una relación de noviazgo con un joven. Al regresar, durante una reunión de testimonios de las mujeres jóvenes, esa preciada hija sintió el inmenso amor de su Padre Celestial y decidió vivir los mandamientos más plenamente. Ella escribió: «Comencé el proceso de arrepentimiento con mi obispo. Poco después, enfermó». Y de sus palabras leemos: «Una prueba confirmó que estaba embarazada. Comencé a llorar. Mi papá me abrazó y me aseguró que todo saldría bien. Mi novio me pidió que me deshiciera del bebé. Yo me negué». Ella continuó: «He recibido mucho amor y apoyo de la familia de nuestro barrio. Ha sido abrumador. Mi obispo y mi presidenta de las mujeres jóvenes han hecho todo lo posible para mostrar su amor y apoyo. He visto la mano del Señor guiándonos a mí y a mi familia. Un barrio como el mío es la familia que todos necesitan, especialmente una joven en mi situación». Ella, su familia y la familia de su barrio recibieron con amor a su hijo el pasado mes de febrero. El presidente Russell M. Nelson dijo: «Una característica distintiva de la iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado para ministrar a los hijos de Dios individualmente, ministrando con amorosa bondad a la persona en particular, tal como Él lo hizo». Cuando una mujer soltera descubre que está embarazada de un hijo no esperado,
los problemas de salud, la confusión espiritual, la vergüenza, las preocupaciones económicas, los interrogantes educativos, la incertidumbre matrimonial y la tristeza por los sueños rotos pueden, en un momento de dolor y desconcierto, llevar a una mujer reflexiva a tomar medidas que le causarán profundo dolor y remordimiento. A quienes estén escuchando que hayan experimentado el profundo dolor y remordimiento de abortar o participar en un aborto, recuerden, aunque no podemos cambiar el pasado, Dios sí puede sanar el pasado. El perdón puede llegar mediante el milagro de su gracia expiatoria si acuden a Él con un corazón humilde y arrepentido. Se suelen asociar dos palabras a la santidad del nacimiento terrenal: vida y elección. La vida es una parte sumamente preciada del plan perfecto de nuestro Padre y por decreto suyo valoramos y preservamos la vida y elegimos la continuación de la vida una vez concebida. También valoramos el don de poder elegir, el albedrío moral, que ayuda a reforzar las decisiones justas y aprobadas por Dios que brindan felicidad eterna. Cuando una mujer y un hombre viven un momento tan delicado, en el que afrontan una decisión crucial, podemos bendecirlos con nuestras palabras, manos y corazones, espiritual, emocional y económicamente, para que sientan el amor del Salvador. Y tal como dijo el presidente Henry B. Eyring, para brindar claridad a sus ojos espirituales y estos cambien de lo que creen que pueden ver a lo que aún no pueden ver. El presidente Dallin H. Oaks dijo: nuestra posición en cuanto al aborto no se basa en un conocimiento revelado de cuándo empieza la vida, sino que se determina en nuestro conocimiento de que todos los hijos espirituales de Dios vienen a la tierra por un propósito glorioso y que la identidad individual comenzó mucho antes de la concepción y continuará en las eternidades por venir. La palabra del Señor concerniente a los no nacidos, a la que se ha dado voz por medio de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, nunca ha variado y se hace eco a las palabras de los profetas a lo largo del tiempo, aportando claridad divina a lo que el Señor nos ha pedido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree en la santidad de la vida humana. Por lo tanto, la Iglesia se opone al aborto electivo por motivos de conveniencia personal o social y aconseja a sus miembros que no se sometan a un aborto, ni lo lleven a cabo, ni lo fomenten, paguen, ni hagan arreglos para que se realicen tales abortos. El Señor concede posibles excepciones cuando el embarazo es resultado de una violación o un incesto, o bien un médico competente determina que la vida o la salud de la madre está en serio peligro, o bien un médico competente determina que el feto tiene defectos graves que no permitirán a la criatura sobrevivir después del nacimiento. La primera presidencia continúa diciendo: el aborto es un asunto muy serio. Incluso en estas situaciones poco frecuentes, deben considerarse solo después de que las personas responsables hayan recibido la confirmación a través de la oración y hayan deliberado en consejo con otras personas. Hace 30 años, los profetas del Señor publicaron una proclamación al mundo que tienen estas palabras: declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal sean divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El nutrir y proteger la vida que aún no ha nacido no es una posición política. Es una ley moral confirmada por el Señor por medio de sus profetas. El presidente J. Reuben Clark hijo, quien sirvió en la primera presidencia, hizo una declaración que describe de manera hermosa nuestra juventud actual. Los jóvenes de la Iglesia tienen hambre de las cosas espirituales, están ansiosos por aprender el Evangelio
y lo quieren en su forma más pura y clara. Quieren saber en cuanto a nuestras creencias, quieren obtener testimonio de la verdad. Son jóvenes interrogantes, buscadores de la verdad. Hablemos más a menudo con fe y compasión con nuestros jóvenes en nuestros hogares y los unos con los otros en nuestras reuniones de la Sociedad de Socorro y el Quórum de Élderes sobre la ley de castidad del Señor, la santidad de la vida y el cuidado de los que aún no han nacido y de sus madres. Una querida hermana me escribió acerca de una experiencia que tuvo hace décadas. Cuando tenía 17 años me encontré embarazada con poco a ningún apoyo de mi novio. Me sentía avergonzada y sola, pero nunca me planteé abortar. Tenía a mi familia amorosa y a mi obispo, con quienes me reunía frecuentemente para recibir guía. Acudí a Dios, estudié las Escrituras y oré, y hallé fortaleza por medio del Salvador y el proceso del arrepentimiento. Recibí una respuesta a mis oraciones que no podía negar. Fue desgarrador, pero sabía que iba a dar a mi hija en adopción. Oré para pedir valor y sentí el amor del Salvador con tanta claridad por medio del arrepentimiento que sé que Dios contesta las oraciones y nos fortalece. Un amoroso matrimonio adoptó a aquella preciosa niña y le enseñó el Evangelio. Ahora está casada y tiene su propia y hermosa familia. En ocasiones, la protección de la vida puede ir acompañada con una incertidumbre muy difícil y angustiosa. Hace poco, un joven matrimonio muy querido para Kathy y para mí me escribieron acerca de la preciosa bebé que ellos esperaban. El padre escribió: cuando mi esposa estaba embarazada de 10 semanas, descubrimos que nuestra bebé Milagro tenía una alteración genética llamada trisomía 21, más conocida como síndrome de Down. Sentimos presión por parte del cuerpo médico de plantearnos poner fin al embarazo. Unas semanas más tarde descubrimos que nuestra hija, que estaba por nacer, requeriría varias cirugías de corazón en su primer año de vida. A lo largo de este proceso, al orar fervientemente pidiendo ayuda divina, hemos sentido el Espíritu y nos ha consolado. Recibimos revelación y entendimiento que nuestra hija es una hija escogida de nuestro Padre Celestial y tiene un inmenso deseo de estar en nuestra familia y venir a la tierra. A su vez, la mamá escribió: estábamos completamente conmocionados, confundidos y sinceramente devastados por la noticia. A las 14 semanas de embarazo, descubrimos que nuestra bebé tenía varios defectos cardíacos congénitos, uno de los cuales podía resultar mortal. Visitamos a innumerables médicos y especialistas entre las semanas 10 y 18 de gestación. En cada una de las citas nos preguntaban si queríamos continuar con el embarazo o interrumpirlo. El Salvador me sanó el corazón y me brindó una sensación de paz y entusiasmo por nuestra bebé. El Padre Celestial me ha mostrado una y otra vez que Él tiene un plan perfecto para mí y confío en Él. Con gran entusiasmo recibieron a su bebé hoy justo una semana. Es de ellos y ellos son de ella para siempre. La fe inquebrantable y el valor extraordinario son características distintivas de los discípulos de Jesucristo. A lo largo de los años he tenido el privilegio de reunirme con hombres y mujeres que con humildad han procurado regresar a la senda de los convenios y a sus bendiciones del sacerdocio y del templo, muchos años después de haber perdido su condición de miembro. En una ocasión, tuve que entrevistar a un hombre en el nombre de la primera presidencia para que se restauraran las bendiciones del sacerdocio y del templo. Después de casarse en el Santo Templo y de haber tenido 3 hijos maravillosos, el hombre fue infiel a su esposa y a sus convenios sagrados. Una mujer soltera quedó embarazada y quiso abortar. La devota esposa de aquel hombre le suplicó a la mujer que tuviera el bebé y le prometió que una vez que naciera el niño lo criaría con sus propios hijos.
La mujer soltera reflexionó y accedió a no interrumpir el embarazo. Habían transcurrido 10 años y la humilde hermana sentada frente a mí amaba al niño como si fuera suyo y me habló de los esfuerzos de su esposo por corregir sus errores y amarlos y cuidarlos a ella y a la familia. El padre lloraba mientras ella hablaba. ¿Cómo podía esa noble mujer de Dios aceptar como suyo a un hijo que podía ser un recordatorio diario de la infidelidad de su esposo? ¿Cómo? Porque halló fortaleza por medio de Jesucristo y creía en el carácter sagrado y la santidad de la vida. Ella sabía que el bebé que estaba por nacer era un hijo de Dios, inocente y puro. Mis queridos hermanos y hermanas, la disminución del amor por los niños no nacidos en todo el mundo genera gran preocupación. Dios valora la vida. Su obra y su gloria es llevar la inmortalidad y la vida eterna a sus hijos. Como discípulos de Jesucristo, valoramos la vida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ruego que compartamos nuestro amor aún más abundantemente con aquellos que tan desesperadamente nos necesitan. Expreso mi amor por ustedes y el amor de nuestro Padre Celestial por sus hijos que vienen a la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Elder Anderson, for that. Gracias, Elder Anderson, por esa expresión tan impresionante del poder del sacerdocio y del poder de la expiación. El pasado mes de enero, durante mi reunión sacramental, se sostuvo a más de 12 jóvenes para ser avanzados en el sacerdocio arónico. Sentí al mundo cambiar frente a nosotros. Me di cuenta de que en reuniones sacramentales como esa por todo el mundo, decenas de miles de diáconos, maestros y presbíteros, como el amigo del Elder Holland esta mañana, Easton, estaban siendo sostenidos para ser ordenados a ministerios del sacerdocio de por vida, los cuales abarcarían el recogimiento de Israel en toda su extensión. Cada año en enero se imponen las manos sobre las cabezas de unos 100,000 hombres jóvenes, conectándolos mediante las ordenanzas con una línea de autoridad que se remonta por la época de la restauración hasta José y Oliver, y esto Juan el Bautista y Jesucristo. Ahora, nuestra iglesia a veces no es muy demostrativa. Aquí sí somos moderados, pero aún así, al ver esa cantidad de poseedores del sacerdocio recién ordenados que se extienden por toda la iglesia, como al retumbar del trueno, me pregunté, ya que somos la iglesia de gozo, si acaso no debería gritarse a esto a los 4 vientos. Pensé, hoy debería haber trompetas y fuegos artificiales, hasta desfiles. Conociendo el poder de Dios, vimos la autoridad divina inundar la tierra, alterando su estructura. Estas ordenaciones impulsan a los jóvenes a una vida de servicio en lugares y momentos trascendentales en los que su presencia y sus oraciones y los poderes del sacerdocio de Dios que poseen ellos cobrarán suma importancia. Dios inició todo esto al enviar a un ángel ministrante, Juan el Bautista, de la antigüedad, y como se resucitado, él se apareció a José y a Oliver, colocó las manos sobre sus cabezas y les dijo, sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Juan llamó a esa autoridad el sacerdocio de Aarón, en honor al hermano y compañero de Moisés en el sacerdocio. En la antigüedad, los poseedores del sacerdocio de Aarón debían enseñar y ayudar con las ordenanzas, las cuales centraban el discipulado en el futuro Mesías, el Señor Jesucristo.
El libro de Números asigna a los poseedores del sacerdocio de Aarón a manejar los utensilios de las ordenanzas. Y designarás a Aarón y a sus hijos, y a cargo de ellos estarán la mesa y los utensilios del santuario con que sirven. La ordenanza del sacrificio de animales del Antiguo Testamento quedó cumplida y reemplazada mediante la vida y la expiación del Salvador. A esa antigua ordenanza la reemplazó la ordenanza que ahora llamamos el sacramento de la Cena del Señor. Hoy en día el Señor confía a los poseedores del sacerdocio de Aarón casi las mismas cosas que hacían en la antigüedad: enseñar y administrar ordenanzas, a fin de recordarnos de su expiación. Cuando los diáconos, maestros y presbíteros ayudan con la Santa Cena, reciben las bendiciones de esta al igual que los demás, guardando el convenio que hacen al participar del pan y del agua. Pero al cumplir con esos deberes sagrados, también aprenden más sobre sus responsabilidades del sacerdocio. Al sacerdocio arónico se le llama el sacerdocio preparatorio, en parte porque sus ordenanzas les permiten sentir la responsabilidad y el gozo de estar en la obra del Señor, y los preparan para el futuro servicio en el sacerdocio cuando se les llame a ministrar de formas imprevistas, incluso a dar bendiciones inspiradas cuando las esperanzas y los sueños y hasta la vida y la muerte penden de un precario equilibrio. Estas firmes expectativas requieren una preparación seria. Doctrina y Convenios dice que los diáconos y los maestros deben amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Y además, los presbíteros deben predicar y bautizar. Bueno, parece mucho, pero en la vida real, estas cosas suceden de forma natural y en todo el mundo. Un obispo enseñó a estos deberes a su nueva presidencia del quórum de diáconos, así que la presidencia comenzó a hablar sobre cómo aplicarlo en su quórum y decidieron visitar a los ancianos del barrio para ver qué necesitaban y luego ir a hacerlo. Entre aquellos a quienes sirvieron estaba Alan, un señor rudo, a menudo blasfemo y hostil. Su esposa se unió a la iglesia, pero Alan era, digamos, un caso complicado. Aún así, los diáconos se pusieron a trabajar, ignorando con humor sus insultos mientras quitaban la nieve y sacaban la basura. Es difícil odiar a los diáconos, y con el tiempo Alan comenzó a tenerles cariño. Un día lo invitaron a la iglesia. A mí no me gusta ir a la iglesia, respondió. Pero nosotros le caemos bien. Le dijeron, venga, solo a la reunión del quórum, si es que quiere. Y con el permiso del obispo asistió y siguió asistiendo. Los diáconos se volvieron maestros y él les enseñó a reparar autos y a construir cosas. Para cuando los maestros se convirtieron en presbíteros, Alan ya los llamaba mis muchachos. Ahora se estaban preparando para la misión como presbíteros y le preguntaron si podían practicar las lecciones misionales con él. Bueno, él les juró que jamás escucharía ni creería, pero sí podían practicar en su casa. Entonces Alan se enfermó y él se había ablandado, y un día, en una reunión del quórum, Alan les pidió que oraran para que dejara de fumar, y así lo hicieron. Pero además fueron con él a su casa y le confiscaron todo su tabaco. Mientras su frágil salud llevaba a Alan a hospitales, sus muchachos le servían e irradiaban en silencio poderes del sacerdocio y del amor sincero. El milagro continuó y Alan pidió ser bautizado, pero falleció antes de que ello pudiera suceder. Pero a petición suya, sus muchachos fueron los portadores del féretro y los oradores en su funeral, donde apropiadamente amonestaron, expusieron, exhortaron, enseñaron e invitaron a todos a venir a Cristo. Y más tarde en el templo, uno de los muchachos de Alan fue quien bautizó a aquel expresidente del quórum de diáconos en representación de Alan. Todo lo que Juan el Bautista dijo que hicieran, lo hicieron. Lo mismo que hacen diáconos, maestros y presbíteros en toda la iglesia y por todo este mundo.
Una de las tareas de los poseedores del sacerdocio arónico tiene que ver con la ordenanza de la Santa Cena. El año pasado conocí a un inspirado obispo y a su maravillosa esposa. Un sábado reciente, por la mañana, al conducir hacia el bautismo de su hijo, sufrieron la trágica pérdida de su querida hija de 2 años, que se llamaba Tess. A la mañana siguiente, el día domingo, los miembros de su barrio se reunieron para la reunión sacramental, llenos de compasión, condolidos por la pérdida. Nadie esperaba que el obispo y su familia asistieran esa mañana, pero entraron calladamente poco antes de comenzar la reunión. El obispo subió al estrado, pasó por delante de su asiento habitual y se sentó más bien entre sus presbíteros ante la mesa sacramental. Durante esa noche de angustia e insomnio, buscando paz, había recibido la impresión fuerte de que lo que más necesitaban su familia y su barrio era escuchar la voz de él, de su obispo y de su afligido padre, pronunciar las promesas del convenio sacramental. Así que en el momento adecuado se arrodilló con esos presbíteros y habló con su padre. Con toda la tristeza de la ocasión, pronunció algunas de las palabras más poderosas que jamás se ha permitido decir en voz alta en esta vida. Palabras de consecuencias eternas, palabras de ordenanzas y de convenios que nos vinculan con los propósitos mismos de la vida, con los resultados más sublimes del plan del Padre Celestial. ¿Se imaginan lo que se escuchó en esa capilla? ¿Lo que sintió la congregación? En las palabras que escuchamos todos los domingos. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Y luego, oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques esta agua para las almas de todos los que la beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Este buen padre y esta buena madre testifican que esa promesa se ha cumplido. De hecho, para su sempiterno consuelo, sí que tienen su espíritu consigo. Y yo agradezco eternamente que los poseedores del sacerdocio arónico, con sus poderes, ordenanzas y deberes, sí nos bendicen a todos mediante las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Come hear the word the Lord has spoken.
Hace tiempo vivimos en una casa rodeada de majestuosos árboles. Junto a la entrada había un hermoso sauce. Una triste noche se produjo una gran tormenta y el sauce se desplomó. Se quedó tirado en el suelo, con las raíces arrancadas. Era una imagen desoladora. Yo estaba a punto de encender la motosierra y convertir el árbol en leña, cuando nuestro vecino salió corriendo a detenerme. Me reprendió por darme por vencido y de manera categórica nos instó a no deshacernos del árbol. Luego señaló una raíz que seguía enterrada y dijo que si levantábamos el árbol, talábamos las ramas y lo nutríamos, las raíces volverían a aferrarse a la tierra. Yo era escéptico y dudaba que un árbol que claramente había caído y tenía problemas pudiera sobrevivir y volver a brotar. Deduje que aunque empezara a crecer de nuevo, seguramente no sobreviviría a la siguiente tormenta. Pero sabiendo que nuestro vecino creía que el árbol aún tenía futuro, aceptamos seguir ese plan. ¿Cuál fue el resultado? Después de un tiempo, vimos señales de vida a medida que el árbol empezaba a echar raíces. Ahora, 12 años después, el árbol está lleno de energía y vida, con raíces fuertes y de nuevo contribuye a la belleza del paisaje. Cuando me encuentro con santos en todo el mundo, recuerdo aquel sauce y que hay esperanza aunque todo parezca estar perdido. Hay quienes tuvieron testimonios del Evangelio que eran fuertes y enérgicos como el sauce. Sin embargo, por motivos muy personales, esos testimonios se debilitaron, lo que provocó la pérdida de la fe. Otros se aferran a unas raíces muy finas, pero siguen arraigados en la doctrina del Evangelio. Sin embargo, me siento inspirado una y otra vez por las historias de muchos que han decidido renovar su discipulado y volver a su hogar en la iglesia. En lugar de deshacerse de su fe y creencias como si fuera leña inservible, han respondido a impresiones espirituales e invitaciones amorosas a regresar. Asistí a una conferencia de Destaca en Corea en la que un miembro que había regresado dijo: «Doy las gracias a los hermanos por su disposición a aceptar mi falta de fe y mi debilidad y por tenderme la mano, y a los miembros que siempre son tan buenos conmigo». Aunque tengo muchos amigos en mi entorno que son menos activos, es gracioso, pero se dicen unos a otros que vuelvan a la iglesia a recuperar la fe. Creo que quizás todos ellos anhelan tener fe. A todos los que anhelan tener fe, los invitamos a regresar. Les prometo que su fe se puede fortalecer si vuelven a adorar con los santos. Un exmisionero de Sudáfrica le escribió a una autoridad de la iglesia para disculparse y pedirle perdón por haberse ofendido con sus enseñanzas sobre una tradición cultural, lo que lo llevó a alejarse de la iglesia. Con humildad se expresó así: «Tristemente, el hecho de ofenderme hace 15 años me hizo pagar un precio muy caro. Perdí muchísimo, mucho más de lo que nunca imaginé. Me avergüenza profundamente el daño que pueda haber causado a lo largo del camino, pero sobre todo, me complace haber encontrado mi camino de vuelta». A todos los que reconocen lo que han perdido, los invitamos a volver para que de nuevo puedan probar el gozoso fruto del Evangelio. Una hermana de los Estados Unidos estuvo alejada de la iglesia durante muchos años. La historia de su regreso incluye lecciones impactantes para los padres y otros familiares que se angustian por los seres queridos que se alejan. Ella escribió: «Podría dar una infinidad de razones por las que dejé la iglesia, el Evangelio y en cierto sentido a mi familia. Pero la verdad es que no importan. No tomé una gran decisión de dejar la iglesia. Probablemente tomé 1000 decisiones. Pero algo que siempre he sabido es que mis padres sí tomaron una gran decisión y se mantuvieron firmes en ella. Decidieron
amarme. Me resultaría imposible saber cuántas lágrimas derramaron, cuántas noches en vela pasaron o cuántas palabras pronunciaron en ferviente oración a mi favor. No me criticaron por mis pecados. Más bien, me buscaron a pesar de mi estado pecaminoso. No me hicieron sentir incómoda en su hogar ni en las reuniones familiares. Si alguna vez me sentía así, fue mi responsabilidad. Pero, por el contrario, siguieron recibiéndome de buena gana. Debieron ver que mi luz se iba apagando en el tiempo, pero sabían que la persona que yo era entonces era tan solo una sombra de lo que un día tenía que llegar a ser. El camino que me alejó de la iglesia fue complejo y también lo fue mi trayecto de regreso. Pero algo que no me resultó difícil al volver fue el sentimiento de regresar a casa, al lugar al que pertenezco. Hoy dirijo mi mensaje especialmente a todos los que alguna vez sintieron el Espíritu, pero se preguntan si hay un camino de regreso o un lugar para ustedes en la iglesia restaurada de Jesucristo. También es para quienes apenas logran sostenerse espiritualmente o se sienten tentados a alejarse. La intención de este mensaje no es cuestionarlos ni tampoco condenarlos. Es una invitación que extiendo con amor y un deseo sincero de recibirlos de vuelta a su hogar espiritual. He orado para que sientan el testimonio del Espíritu Santo al escuchar ahora esta amorosa invitación y mi magnífica promesa de nuestro Salvador Jesucristo. No os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Cada semana, muchos responden a la invitación del Salvador, volviendo al discipulado y a la actividad en la iglesia, con discreción y humildad, buscando la sanación que Jesús promete. Y al contrario de las historias que a veces circulan, nuestros jóvenes están decidiendo en números sin precedentes permanecer firmes y aumentar su fe en Jesucristo. Cuando a algunos seguidores de Jesús en Capernaum les resultaron difíciles sus enseñanzas y decidieron irse, Él se volvió a sus apóstoles y preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder al afrontar los momentos individuales de pruebas. La respuesta de Pedro a Jesús es perenne y rotunda: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, al meditar en la invitación del Salvador de volver a Él, ¿qué podrían aprender de la historia del sauce? 1. El camino de regreso no suele ser fácil ni cómodo, pero vale la pena. Cuando levantamos nuestro sauce, talamos todas sus ramas. No se veía lindo. Es posible que también nos sintamos vulnerables al dejar de lado las antiguas costumbres y despojarnos del orgullo. El centrar su fe en Jesucristo y su Evangelio, el tronco y las raíces, les dará esperanza y el valor para dar ese primer paso de regreso. 2. Nuestro sauce tardó muchos años en recuperar su antigua fuerza y belleza, pero ahora es aún más fuerte y hermoso que antes. Tengan paciencia, mientras su fe y su testimonio crecen también. Esto conlleva no ofenderse por comentarios desconsiderados como ¿dónde estuviste todos estos años? 3. El sauce no habría sobrevivido sin cuidados y nutrición constantes. Ustedes nutrirán su fe y su testimonio al deleitarse en la mesa de la Santa Cena cada semana y adorar en la casa del Señor. 4. Al igual que el sauce necesitaba la luz del sol para que sus ramas y hojas volvieran a brotar, también su testimonio crecerá si siguen siendo receptivos a los sentimientos y el testimonio del Espíritu. Aprendan de Amolec, quien describió así su época como miembro menos activo. Fui amado muchas veces y no quise oír. 5. Mi vecino sabía lo que el sauce podía volver a hacer.
Del mismo modo, el Señor conoce el potencial divino de ustedes y lo que su fe y su testimonio pueden llegar a ser. Él nunca se dará por vencido con ustedes. Por medio de la expresión de Jesucristo, todo lo que se ha roto puede ser sanado. Testifico que en los cielos hay gozo por quienes regresan. Los necesitamos y los amamos. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él bendice a todos los que vuelven a Él con mayor paz y gozo. Sus brazos de misericordia no están cruzados, sino abiertos y extendidos hacia ustedes. No es demasiado tarde para volver. Les damos la bienvenida a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tenía 17 años, acordé con mi amigo José Luis que le enseñaría a nadar. Así que una mañana practicamos. Cuando terminó la lección y salí de la piscina, escuché a mi amigo pidiendo auxilio. Se estaba ahogando en la parte más profunda de la piscina. Me tiré y nadé hacia él mientras oraba pidiendo ayuda. Al tomarlo de la mano para sacarlo, mi amigo, en su desesperación, se subió a mi espalda y me apretó del cuello con tanta fuerza que me impedía respirar. Ahora los dos nos estábamos ahogando. Yo hacía lo posible por salir mientras oraba con todas mis fuerzas pidiendo un milagro de Dios. Entonces, lenta pero constantemente, el poder de Dios se manifestó cuando sentí una mano que me impulsaba hacia el lado poco profundo de la piscina, poniéndonos a salvo. Aquella experiencia me confirmó una profunda lección que el presidente Russell M. Nelson enseñó. Cuando procuren el poder del Señor en su vida, con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Mis queridos niños y jóvenes, hoy quiero dirigirme a ustedes en cuanto al principio esencial de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa tener fe en Cristo? ¿Significa que creemos en Él o que tenemos un testimonio de que Él es real? Esto puede ser un comienzo, pero es más que eso. ¿Alguna vez han pensado en la fe como confianza? Piensen en la persona en quien más confían. ¿Tal vez un familiar o un amigo? ¿Por qué confían en ellos? Quizás sea porque han visto su amor y ayuda constantes. Cuando tenemos fe en Cristo, reconocemos sus bendiciones y desarrollamos una relación de confianza con Él. ¿Cómo pueden aumentar su confianza en Cristo? En un devocional reciente para los jóvenes, se les invitó a meditar en una ocasión de su vida en la que recibieron un rayo de luz celestial. Prueben este ejercicio. Comiencen por meditar acerca de Cristo y la felicidad que su expiación y su evangelio traen a su propia vida. Además, registren los recuerdos espiritualmente decisivos en los que Dios ha estado allí para ustedes, sus seres queridos y las personas de las Escrituras. Ahora bien, estos testimonios no traerán poder a su vida, sino hasta que el Espíritu los grabe en las tablas de carne del corazón. Por eso, mediten y registren todo lo que Dios puso en marcha para que esos milagros llegaran en el momento preciso. Además, usen este ejercicio como una oportunidad para acercarse más a Dios. Oren a su Padre Celestial como si fuera la primera vez. Expresen su amor y gratitud por sus bendiciones. Incluso pregúntenle cómo se siente Él con respecto a ustedes y al rumbo que su vida lleva. Si son sinceros y humildes, escucharán su respuesta y comenzarán una relación personal y duradera con el Padre Celestial y con Jesucristo. No solo eso, sino que sus hábitos religiosos cobrarán sentido.
Por ejemplo, considerarán sus oraciones, el estudio personal y su adoración en el templo como oportunidades para llegar a conocerlos y estar con ellos. Fíjense cómo la fe brota cuando confiamos en Jesucristo y florece cuando le somos leales y fieles. Si desean una verdadera relación con Cristo, demuéstrenlo, haciendo convenios y honrándolos con fidelidad y lealtad. Hacer convenios con Jesucristo edifica la esperanza. Honrarlos edifica la fe. Permítame usar un ejemplo personal. Cuando era niño, un día encontré a mi madre llorando a solas. Al preguntarle por qué, me dijo suavemente: «Necesito que te portes bien». Aunque sabía que yo no era la causa de su angustia, amaba a mi madre y confiaba en ella como en nadie más, y quería hacerle la vida menos difícil. Así que, con lágrimas en los ojos y con toda la solemnidad que puede tener un niño de 9 años, aquel día le prometí que siempre me esforzaría por ser el mejor hijo y la haría sentirse orgullosa. ¿Se imaginan el poder que aquella promesa tuvo y todavía tiene en mí? Esa promesa guiaría mi vida. Antes de tomar decisiones, consideraba si mis acciones la complacerían. El vínculo de aquella promesa y la relación con mi madre fueron anclas de mi conducta a lo largo de mi vida. Años más tarde, al conocer mejor a Jesucristo, ya sabía cómo basar mi fe en Él. He hecho convenios con el Señor y al procurar honrarlos, Él ha perdonado mis pecados, ha guiado mi vida y me ha llenado con su amor hasta lo más profundo de mi ser. Cristo ha infundido en mí un profundo amor, respeto y lealtad hacia Él. ¿Entienden por qué la fe es un principio de acción y que sin fe es imposible agradar a Dios? Al tratar de hacer lo que a Él le agrada, dirán como José en Egipto cuando fue tentado por la esposa de Potifar: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y cuando enfrenten oposición, dirán como el joven profeta José: yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Sabía que haciéndolo ofendería a Dios. Así pues, la fe en Jesucristo es un vínculo de confianza, forjado con lealtad y amor. Es decir, en gratitud por el amor misericordioso de Dios, mostramos nuestro amor leal al guardar sus mandamientos. Cristo promete: el que tiene mis mandamientos y los guarda será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si se comprometen a serle leales, Él les manifestará el amor que tiene por ustedes. Pero, ¿cómo deberían responder ante situaciones tan adversas que requieran sus milagros? Si bien los desafíos son inevitables y a veces aterradores, simplemente caminen impávidos hacia Él, tal como nos invita el lema del PFJ 2025. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. ¿Cómo pueden caminar impávidos hacia Él? Imaginen que son exploradores en un territorio desconocido. Para superar los obstáculos que les aguardan, necesitan una fuente de luz. Su fidelidad a Dios y sus constantes interacciones con Él son el combustible de su linterna. Así que, cuando se encuentren en situaciones oscuras y peligrosas, en lugar de caminar a ciegas hacia ellas, encenderán su linterna rebosante del aceite de la fe en Cristo para arrojar destellos de esperanza sobre el camino incierto. Sus experiencias pasadas aumentarán la esperanza de que el Señor los sostendrá
en su jornada. ¿Para cuánto les alcanza su esperanza y su fe en Cristo? ¿Recuerdan el relato de la piscina? En aquel momento de desesperación, el milagro llegó como lo esperaba. Pero Dios no garantiza que siempre será de acuerdo con nuestra voluntad. Nuestra fe debe centrarse en Cristo y nuestra esperanza en sus bendiciones, tal como Él decida enviarlas. Esperemos milagros, pero dejemos que Dios prevalezca en nuestras vidas. Mis jóvenes amigos, cuánto los amamos y confiamos en ustedes. Ustedes pertenecen a la familia de Dios y son hijos del convenio. Crean y confíen en Jesucristo. Él los preparará para que lleguen a ser verdaderos discípulos suyos. Los invito a comenzar hoy a nutrir su relación con Jesucristo. Comprométanse a no abandonarlo jamás. Su lealtad, amor y confianza en Cristo moldearán su carácter e identidad a semejanza de los de Él. Obtendrán confianza y recibirán fortaleza para superar los ataques de Satanás. Y cuando cometan errores, anhelarán su perdón. Por último, su esperanza en el futuro será brillante. Él les confiará su poder para lograr cualquier cosa que espere de ustedes, incluso el poder para regresar a su presencia. Les testifico del gozo que proviene de cantar la canción del amor que redime y de estar para siempre envueltos entre los brazos de su amor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Bajo la dirección del hermano Anderson, la congregación se unirá al coro para cantar La luz de la verdad. Luego nos hablará el elder Dale G. Rendlund del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Hans T. Boom de los 70. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
My dear brothers and sisters, Mis muy amados hermanos y hermanas, el pasado mes de octubre el presidente Russell M. Nelson enseñó: este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Cuando el presidente Nelson habla de la segunda venida, siempre lo hace con gozoso optimismo. Sin embargo, una niña de la primaria me dijo hace poco que siente ansiedad cada vez que se menciona la segunda venida. Ella dijo: tengo miedo porque van a suceder cosas malas antes de que Jesús venga de nuevo. No son solo los niños que pueden sentirse así. El mejor consejo para ella, para ustedes y para mí es seguir las enseñanzas del Salvador. Sus instrucciones no son misteriosas ni complejas. Cuando las seguimos, no tenemos por qué temer ni sentirnos ansiosos. Hacia el final de su ministerio terrenal, se le preguntó a Jesucristo cuándo vendría de nuevo. Al responder, enseñó 3 parábolas registradas en Mateo 25 acerca de cómo prepararnos para comparecer ante Él, ya sea en su segunda venida o cuando dejemos este mundo. Estas enseñanzas son cruciales porque la preparación personal para comparecer ante Él es un elemento fundamental del propósito de la vida. El Salvador relató primero la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, 10 vírgenes fueron a una fiesta de bodas. 5 sabiamente trajeron aceite para llenar sus lámparas y 5 imprudentemente no lo hicieron. Cuando se anunció la inminente llegada del novio, las vírgenes insensatas salieron a comprar aceite. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. La puerta de la fiesta estaba cerrada. Jesús señaló 3 aspectos de la parábola para ayudarnos. Él explicó: y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos aguantarán el día. En otras palabras, no tenían por qué temer ni estar ansiosos, porque sobrevivirían y prosperarían. Ellos prevalecerían. Si somos sabios, recibimos la verdad al aceptar el Evangelio de Jesucristo por medio de las ordenanzas y los convenios del sacerdocio. Luego, nos esforzamos por mantenernos dignos de tener el Espíritu Santo siempre con nosotros. Esta habilidad debe adquirirse individualmente y personalmente, gota a gota. Los actos de devoción constantes y personales invitan al Espíritu Santo a guiarnos. El tercer elemento que Jesús destacó es evitar el engaño. El Salvador advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Salvador sabía que los farsantes tratarían de engañar aún a los mismos elegidos, y que muchos discípulos serían engañados. No debemos creer a aquellos que falsamente afirman tener aprobación divina, ni aventurarnos en desiertos o aposentos metafóricos para ser instruidos por impostores. El libro de Mormón nos enseña cómo podemos diferenciar a los engañadores de los discípulos. Los discípulos siempre promueven creer en Dios, servirle y hacer el bien. No seremos engañados cuando busquemos y aceptemos el consejo de personas de confianza que sean a su vez fieles discípulos del Salvador. También podemos evitar el engaño al adorar con frecuencia en el templo. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva eterna y nos protege de las influencias que podrían distraernos o desviarnos de la senda de los convenios. La lección esencial de esta parábola de las 10 vírgenes es que somos sabios cuando aceptamos el Evangelio, procuramos tener el Espíritu Santo con nosotros y evitamos el engaño.
Las 5 vírgenes prudentes no pudieron ayudar a las que no tenían aceite. Nadie puede aceptar el Evangelio, tomar al Espíritu Santo como guía y evitar el engaño en nuestro nombre. Debemos hacerlo por nosotros mismos. Luego el Salvador relató la parábola de los talentos. En esta parábola, un hombre dio a 3 siervos cantidades diferentes de dinero, denominado talentos. A un siervo le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. Con el tiempo, los 2 primeros siervos duplicaron lo que habían recibido, pero el tercer siervo simplemente enterró su único talento. A los 2 siervos que habían duplicado sus talentos, el hombre dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Entonces el hombre reprendió al siervo que había enterrado su talento por ser malo y negligente. A este siervo le fue quitado el talento y fue desterrado. Sin embargo, si este siervo hubiera duplicado su talento, habría recibido el mismo elogio y recompensa que los otros siervos. Un mensaje de esta parábola es que Dios espera que magnifiquemos las habilidades que se nos han dado, pero no quiere que comparemos nuestras habilidades con las de los demás. Contemplen esta reflexión ofrecida por el sabio jasídico del siglo XVIII, Susha de Hanopol. Susha era un maestro de renombre que comenzó a temer al acercarse a la muerte. Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué tiemblas? Has vivido una buena vida. Seguramente Dios te concederá una gran recompensa». Susha dijo: «Si Dios me dice, Susha, ¿por qué no fuiste otro Moisés?, le diré, porque no me diste la grandeza de alma que le diste a Moisés». Y si estoy delante de Dios y Él dice, Susha, ¿por qué no fuiste otro Salomón?, le diré, porque no me diste la sabiduría de Salomón. Pero vaya, ¿qué diré si me presento ante mi Hacedor y Él me dice, Susha, ¿por qué no fuiste Susha? ¿Por qué no fuiste el hombre que te di la capacidad de ser? Ay, por eso tiemblo. De hecho, Dios se sentirá decepcionado si no confiamos en los méritos, la misericordia y la gracia del Salvador para magnificar las habilidades que Dios nos ha dado. Con su amorosa ayuda, espera que lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es irrelevante para Él que comencemos con diferentes habilidades y debería hacerlo para nosotros mismos. Por último, el Salvador relató la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando regrese en su gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Los que estaban a su derecha se convirtieron en herederos en su reino, y los que estaban a su izquierda no recibieron herencia. La característica distintiva era si le daban de comer cuando tenía hambre, si le daban de beber cuando tenía sed, si lo alojaban cuando era un forastero, si lo vestían cuando estaba desnudo y si lo visitaban cuando estaba enfermo o en la cárcel. Todos estaban perplejos, tanto los que estaban a la derecha como los que estaban a la izquierda. Le preguntaron cuándo le habían dado o no le habían dado comida, bebida y ropa, o lo habían ayudado cuando estaba vulnerable. En respuesta, el Salvador dijo: «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». El mensaje de la parábola es claro. Cuando servimos a los demás, servimos a Dios.
Cuando no lo hacemos, lo decepcionamos. Él espera que utilicemos nuestros dones, talentos y habilidades para bendecir la vida de los hijos del Padre Celestial. El impulso divino de servir a los demás se ilustra en un poema escrito en el siglo XIX por el poeta finlandés Johan Ludvig Runeberg. A lo largo de nuestra infancia, mis hermanos y yo escuchamos muchas veces el poema Granjero Paavo. En el poema, Paavo era un granjero pobre que vivía con su esposa e hijos en la región de los lagos en el centro de Finlandia. Por muchos años seguidos, la mayoría de sus cultivos fueron destruidos, ya sea por el exceso de agua resultante del deshielo primaveral, las tormentas de granizo de verano o una helada prematura en otoño. Cada vez que recogían la escasa cosecha, la esposa del granjero se lamentaba diciendo: «Paavo, Paavo, desafortunado anciano, Dios nos ha abandonado». Paavo, a su vez, decía con serena firmeza: «Mezcla la corteza con la harina de centeno para hacer pan, para que los niños no pasen hambre. Trabajaré más duro para drenar los campos pantanosos. Dios nos está probando, pero Él proveerá». Cada vez que se destruían los cultivos, Paavo indicaba a su esposa que duplicara la cantidad de corteza que mezclaba con la harina para evitar el hambre. También trabajaba más duro, cavando zanjas para drenar el suelo y disminuir la susceptibilidad de sus campos al deshielo de primavera y a las heladas prematuras de otoño. Después de años de penurias, Paavo finalmente recogió una cosecha abundante. Su esposa se regocijó. «Paavo, Paavo, estos son tiempos felices. Es hora de tirar la corteza y hornear pan hecho solo con centeno». Pero Paavo tomó solemnemente la mano de su esposa y dijo: «Mezcla la mitad de la harina con corteza, porque los campos de nuestro vecino se han congelado». Paavo sacrificó su abundancia y la de su familia para ayudar a su devastado e indigente vecino. La lección de la parábola del Salvador sobre las ovejas y los cabritos es que debemos utilizar los dones que se nos han dado, tiempo, talentos y bendiciones, para servir a los hijos del Padre Celestial, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Mi invitación para la ansiosa niña de la primaria que mencioné antes, y para cada uno de ustedes, es que sigan a Jesucristo y confíen en el Espíritu Santo como lo harían con un amigo muy querido. Confíen en aquellos que los aman a ustedes y que aman al Salvador. Busquen la guía de Dios para desarrollar sus habilidades únicas y ayudar a los demás, incluso cuando no sea fácil. Estarán listos para comparecer ante el Salvador y podrán unirse al presidente Nelson y ser gozosamente optimistas. Al hacerlo, ayudan a preparar el mundo para la segunda venida de Jesucristo. Y serán bendecidos con suficiente esperanza para entrar en el reposo y el gozo del Señor, ahora y en el futuro. Como cantamos en uno de nuestros nuevos himnos: «Tu voz eleva hoy, en verdad volverá. Nadie sabe cuándo Él regresará aquí, mas lo hará. Escrito está. Reinará felicidad el día en que Cristo vuelva aquí». En el nombre de Jesucristo. Amén. Al visitar el templo de Nashville, Tennessee, para realizar una revisión, hice un recorrido como parte de la asignación en esa hermosa casa del Señor. Me impresionó el cuadro de Mary Wanslas, titulado «Sigue adelante», que cuelga en la oficina de la directora de las obreras. Esta es la historia de ese cuadro. En Missouri, en 1862, Mary Wanslas, de 14 años, prometió a su madrastra moribunda que se encargaría de que su padre discapacitado y sus 4 hermanos menores llegaran al valle del gran lago Salado. Mary conducía los bueyes
y las vacas lecheras que tiraban del carromato en el que su padre yacía postrado y cuidaba de sus hermanos. Después de cada día de viaje alimentaba a la familia buscando plantas, flores y bayas comestibles. Su única brújula era la instrucción que había recibido de viajar hacia el oeste hasta que las nubes se convirtieran en montañas. Llegaron al Valle de Utah en septiembre, después de haber viajado toda la primavera y el verano. Su padre murió poco después de que la familia se estableciera en el condado de Utah, donde Mary se casó y crió a su propia familia. Es una historia asombrosa de fe y fortaleza de una joven de 14 años que puede ayudarnos a cada uno de nosotros hoy en día a tan solo seguir adelante. Tan solo seguir adelante, o traducido en mi idioma nativo holandés, Gewoon doorgaan, es el eslogan que mis padres siguieron en la vida. Mis padres y suegros son los pioneros de nuestra familia. Han cruzado sus propias llanuras al igual que todos los que vienen a la iglesia, al rebaño del Señor todos los días. Sus historias tienen poco que ver con bueyes y carromatos, pero tienen el mismo efecto en las generaciones futuras. Aceptaron el Evangelio y se bautizaron cuando eran jóvenes adultos. Mis padres tuvieron una infancia difícil. Mi padre creció en la isla de Java, Indonesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue separado a la fuerza de su familia y encerrado en un campo de concentración donde sufrió dificultades indescriptibles a temprana edad. Mi madre se crió en un hogar destrozado y también sufrió hambre y las dificultades de la Segunda Guerra Mundial. A veces incluso tuvo que recurrir a comer bulbos de tulipán. Debido a la conducta de su padre y al posterior divorcio, a veces le resultaba a mi madre difícil ver al Padre Celestial como un Padre amoroso. Mis padres se conocieron en una actividad de la iglesia y poco después decidieron casarse y sellarse en el templo de Berna, Suiza. Mientras esperaban en la estación de tren, habiendo gastado sus pocos ahorros para el viaje al templo, se preguntaban cómo harían para llegar a fin de mes, pero confiaban en que todo saldría bien, y así fue. Comenzaron a criar a su familia en un apartamento muy humilde de una sola habitación en el corazón de Ámsterdam. Después de varios años de lavar la ropa a mano, ahorraron lo suficiente para comprar una lavadora. Justo antes de comprarla, el obispo los visitó y les pidió una contribución para construir un centro de reuniones en Ámsterdam. Decidieron dar todo lo que habían ahorrado para la lavadora y continuaron lavando la ropa a mano. Pasamos por algunas dificultades como cualquier otra familia, las cuales nos han fortalecido y han profundizado nuestra fe en el Señor Jesucristo, como cuando Alma compartió su experiencia con su hijo Elamán, cuando le dijo que había sido sostenido en pruebas y dificultades de todo tipo porque había puesto su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que dos personas que pasaron por tantas pruebas en su juventud se convirtieran en los mejores padres que yo podría desear? La respuesta es sencilla. Ambos aceptaron plenamente el Evangelio y cumplen con sus convenios hasta el día de hoy. Después de más de 65 años de matrimonio, mi madre, que padecía Alzheimer's, falleció en febrero. Mi padre, con 92 años y aún viviendo en casa, la visitó tan a menudo como pudo hasta que ella falleció. Hace algún tiempo le comentó a mis hermanos menores que las terribles experiencias en el campo de concentración de Indonesia durante la Segunda Guerra Mundial lo habían preparado para cuidar pacientemente de su esposa durante muchos años mientras ella enfermaba y se deterioraba a causa de esa enfermedad, y también para el triste día en que tuvo que confiar sus cuidados básicos a otras personas y ya no pudo estar a su lado. Su lema ha sido y sigue siendo: tan solo sigue adelante, teniendo una esperanza perfecta en Cristo de ser levantados en el último día y morar con Él en gloria para siempre. Su fe y sus testimonios son la fuerza motriz de las generaciones que vendrán después de ellos.
En el pueblo donde creció mi esposa, sus padres, que eran buenas personas que asistían a la iglesia, aceptaron el Evangelio restaurado cuando eran una joven pareja casada y mi esposa era su única hija de 2 años en ese momento. Su decisión de convertirse en miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo un gran impacto en sus vidas, ya que fueron rechazados por los vecinos y su familia. Después de muchos años, muchas notas de cariño a sus familiares y mucho servicio a la comunidad, finalmente fueron aceptados. En una ocasión, cuando mi suegro prestaba servicio como obispo, se le acusó falsamente de algo y fue relevado de inmediato. Mi suegra estaba tan dolida que le preguntó si debían seguir asistiendo a la iglesia. Él respondió que ellos, por supuesto, continuarían yendo a la iglesia, ya que esta no es una iglesia de hombres, sino la iglesia de Jesucristo. Pasó algún tiempo antes de que la verdad saliera a la luz y se ofrecieran disculpas. Lo que podría haber sido su punto límite no hizo sino aumentar su fuerza y convicción. ¿Por qué algunos damos por hecho la fe y los testimonios de nuestros padres que, a pesar de todas sus dificultades, se han mantenido fieles? ¿Acaso pensamos que no tienen un entendimiento claro de las cosas? Ni fueron ni son engañados. Sencillamente han tenido numerosas experiencias con el Espíritu y pueden decir con el profeta José: yo lo sabía y no podía negarlo. ¿No les encanta la canción sobre el ejército de Elamán que se encuentra en Canciones para los Niños? De buenos padres que aman a Dios. Nosotros como Nefi pudimos nacer y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer. Aun cuando ese no sea el caso, como sucedió con mi madre, siendo una niña experimentó, ustedes pueden llegar a ser uno de esos buenos padres que aman a Dios y dar un ejemplo de rectitud a los demás. ¿Sentimos que esto es cierto cuando lo cantamos? ¿Sienten que son como el ejército de Elamán y que serán los misioneros del Señor llevando al mundo su verdad? Lo he sentido en muchas ocasiones al cantar esta canción en varias conferencias PFJs y en otras reuniones de jóvenes. ¿O qué sentimos cuando cantamos el himno Firmes creced en la fe? ¿Fallará en la defensa de Sión la juventud? Al llegar el enemigo, ¿huiremos sin luchar? No. Firmes creced en la fe que guardamos. A los de la nueva generación, donde quiera que estén y en cualquier situación en que se encuentren, les ruego que aprendan y reciban fortaleza de la fe y los testimonios de aquellos que los precedieron. Les ayudará a entender que para obtener o hacer crecer un testimonio hay que hacer sacrificios y que por sacrificios se dan las bendiciones. Al pensar en un sacrificio que realmente bendecirá sus vidas, consideren y oren acerca de la invitación del presidente Nelson cuando pidió a cada hombre joven, digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella. Para los hombres jóvenes santos de los últimos días, el servicio misional es una responsabilidad del sacerdocio. Para ustedes, capaces y jóvenes hermanas, la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional. Podrían ser llamados como misioneros de servicio o de enseñanza. Ambos tipos de misioneros contribuyen a la misma meta de traer almas a Cristo, cada uno de una manera única y poderosa. En ambos tipos de servicio, le demostrarán al Señor que lo aman y que desean llegar a conocerlo mejor. Recuerden, porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Ya sea que seamos la primera o la quinta generación en el Evangelio, deberíamos preguntarnos, ¿qué historias de fe, fortaleza y compromiso celestial transmitiré a la siguiente generación? Continuemos en nuestros esfuerzos por llegar a conocer mejor a nuestro Salvador Jesucristo y hacer que Él sea el centro de nuestra vida. Él es la roca sobre la cual debemos edificar para que cuando los tiempos se vuelvan difíciles,
podamos mantenernos firmes. Firmes, creced en la fe que guardamos. Por la verdad y justicia luchamos. A Dios honrad, por él luchad, y por su causa siempre velad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos muy agradecidos con todos los que han discursado y por la hermosa música del coro de los jóvenes. Les recordamos en cuanto a la sesión general del sábado por la noche, la cual será transmitida desde el centro de conferencias esta noche a las 18 horas, hora de Salt Lake City. Ahora el coro nos complacerá con «Oh, cuán pleno, cuán profundo». El último discursante de esta sesión será el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de las palabras del elder Uchtdorf, el coro cantará «Firmes creced en la fe». Luego la última oración la ofrecerá la hermana J. Annette Dennis, quien presta servicio como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Jesus, the Son measured.
Thank you, you beautiful. Gracias, bello coro de los jóvenes. Hace muchos años, Harriet y yo viajábamos por el sur de Alemania. Era poco antes de la Pascua de Resurrección e invitamos a una buena amiga, que no era miembro de la iglesia, al servicio de adoración dominical. Amábamos a esa querida amiga, así que fue normal y natural compartir con ella lo que sentíamos por el Salvador y su iglesia, e invitarla a venir y ver. Ella aceptó la invitación y fue con nosotros a las reuniones de una rama cercana. Si alguna vez han llevado a un amigo a la iglesia por primera vez, quizás se sientan identificados con la forma en que me sentí ese domingo. Quería que todo saliera a la perfección. Nuestra amiga era una persona muy culta y espiritual. Esperaba sinceramente que las reuniones de esa rama causaran una buena impresión en ella y representaran bien a la iglesia. La rama se reunía en unos salones alquilados en el segundo piso de una tienda de comestibles. Para llegar allí teníamos que subir las escaleras en la parte trasera del edificio, pasando por los fuertes aromas de los productos que se almacenaban allí. Al comenzar la reunión sacramental, pensé en mi amiga, que estaba aquí por primera vez, y noté cosas que me hicieron sentir un poco avergonzado. El canto, por ejemplo, no sonaba exactamente como el coro del tabernáculo que escuchamos ahora. Durante la Santa Cena se podía escuchar a niños inquietos y ruidosos. Los oradores lo hicieron lo mejor que podían, pero no eran diestros para hablar en público. Me quedé sentado sintiendo muy incómodo durante la reunión, esperando que la escuela dominical fuera mejor, pero no lo fue. Toda la mañana me preocupé por lo que nuestra amiga pensaría de la iglesia a la que la habíamos invitado. Después, al conducir de camino a casa, me volví para hablar con ella. Quería explicarle que se trataba de una rama pequeña y que en realidad no representaba la iglesia en su totalidad. Pero, antes de que pudiera decirlo, ella habló. Fue algo hermoso, dijo. Me quedé sin palabras. Ella continuó. Estoy muy impresionada con la manera en que las personas se tratan entre sí en su iglesia. Todos parecen provenir de diferentes entornos y, sin embargo, está claro que se aman genuinamente. Así es como me imagino que Cristo quería que fuera su iglesia. Bueno, rápidamente me arrepentí de mi actitud crítica. Había querido tener reuniones perfectas para impresionar a mi amiga, pero lo que los miembros de esa rama habían logrado era un espíritu sincero y perfecto de amor, bondad, paciencia y compasión. Hermanos y hermanas, queridos amigos, amo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la Iglesia verdadera y viviente del Salvador y enseña la plenitud restaurada del Evangelio de Jesucristo. El poder y la autoridad de su sacerdocio residen aquí. Jesucristo mismo dirige esta Iglesia personalmente, por medio de siervos que Él ha llamado y autorizado. Él ha dado y también por su profeta, el presidente Nelson. Él ha dado a los santos de los últimos días una misión única de recoger a los hijos de Dios y preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Testifico que todo esto es verdad. Pero es importante recordar que cuando la mayoría de las personas visitan la Iglesia de Jesucristo por primera vez, no están pensando en la autoridad del sacerdocio, en las ordenanzas ni el recogimiento de Israel. Lo que es probable que noten, por encima de todo, es cómo se sienten cuando están con nosotros y cómo nos tratamos unos a otros. Ámense unos a otros, dijo Jesús. En esto,
conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Muy a menudo, el primer testimonio de una persona de Jesucristo lo recibe cuando siente el amor entre los discípulos de Jesucristo. El Salvador declaró que restauró su iglesia para que la fe aumente en la tierra. Por tanto, cuando alguien visita nuestras reuniones, el Salvador desea que salgan de ahí con una fe más firme en Él. El amor que nuestros amigos que sientan con nosotros los acercará más a Jesucristo. Esa es nuestra sencilla meta cada vez que nos reunimos. Cualquier persona que esté buscando una mayor fe en Cristo o una conexión más cercana con el Padre Celestial debería sentirse como en casa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Invitarlas a nuestras reuniones puede ser tan normal y natural como invitarlas a nuestra casa. Ahora, me doy cuenta de que estoy describiendo lo ideal, y en esta vida terrenal rara vez llegamos a experimentar lo ideal. Y hasta el día perfecto siempre habrá una brecha entre lo ideal y lo real. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la iglesia no se siente como el día perfecto? Cuando, por razón que sea, nuestro barrio aún no nutre la fe o el amor perfectos? ¿O cuando sentimos que no encajamos? Una cosa que no debemos hacer es renunciar al ideal. La portada del Libro de Mormón contiene esta importante advertencia. Si hay faltas, dice, estas son equivocaciones de los hombres, por tanto, no condenéis las cosas de Dios. ¿Puede un libro o una iglesia o una persona tener faltas y equivocaciones y seguir siendo la obra de Dios? Mi respuesta es un rotundo sí. Así que nos atenemos a las elevadas normas del Señor. Pero seamos también pacientes con los demás. Todos nosotros somos una obra en progreso y todos dependemos del Salvador para cualquier progreso que hagamos. Eso es cierto para nosotros como personas y es cierto para el reino de Dios en la tierra. El Señor nos invita no solo a unirnos a su reino, sino también a estar anhelosamente consagrados en edificarlo. Dios visualiza a un pueblo que es uno en corazón y voluntad. Para ser uno en corazón, debemos tener corazones puros, y eso requiere un potente cambio en el corazón. Pero eso no significa cambiar mi corazón para alinearlo con el suyo, ni significa que cambien su corazón para alinearlo con el mío. Significa que todos cambiamos nuestro corazón para alinearnos con el Salvador. Si aún no hemos llegado a ese punto, recuerden que con la ayuda del Señor nada es imposible. Y si alguna vez sienten que no encajan, sepan que no están solos. ¿No hemos estado todos en situaciones de la vida en que nos hemos sentido como el extraño en la habitación? Me ha pasado más de una vez. Cuando tenía 11 años, mi familia se vio obligada a dejar nuestro hogar y mudarnos a una región desconocida. Todo era diferente a lo que estaba acostumbrado. Y mi acento dejaba en claro a los demás niños que yo era diferente a lo que ellos conocían. Yo necesitaba desesperadamente amistad y pertenencia, y me sentía solo y desterrado. Aquí en la Tierra, la mayoría de las diferencias que notamos, las diferencias que algunos usan para categorizarse unos a otros, tienen que ver con cosas terrenales. Apariencia física, nacionalidad, idioma, vestimenta, costumbres, etc. Pero Dios no ve las cosas como las ve la gente. La gente mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Desde su perspectiva, hay una categoría que está por encima de todas las demás: Hijo de Dios.
y todos encajamos perfectamente en ella. Es natural querer estar cerca de personas que se ven, hablan, actúan y piensan como nosotros. Eso es aceptable. Pero en la Iglesia del Salvador, recogemos a todos los hijos de Dios que están dispuestos a ser recogidos y que buscan la verdad. No es nuestra apariencia física, opiniones políticas, cultura o etnia lo que nos une. No son nuestros antecedentes en común lo que nos une. Es nuestro objetivo en común, nuestro amor por Dios y por el prójimo, nuestro compromiso por Jesucristo y su Evangelio restaurado. Somos uno en Cristo. La unidad que buscamos no consiste en que todos nos hallemos en el mismo lugar, sino en que todos miremos en la misma dirección, hacia Jesucristo. Somos uno, no por donde hemos estado, sino por a dónde nos esforzamos por ir. No por lo que somos, sino por lo que tratamos de llegar a ser. De eso se trata la Iglesia verdadera de Jesucristo. Si aman a Dios y desean conocerlo mejor al seguir a su Hijo, entonces pertenecen en este lugar. Si están procurando seriamente guardar los mandamientos del Salvador, aunque todavía no sean perfectos en ello, entonces encajan perfectamente en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y si son diferentes a los demás, eso no los convierte en inadaptados, sino en una parte necesaria del cuerpo de Cristo. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Los oídos perciben cosas que los ojos nunca podrían. Los pies hacen cosas para las cuales las manos serían ineficaces. Eso no significa que su trabajo es cambiar a todos para que sean como ustedes, pero sí significa que tienen algo importante que aportar y que tienen algo importante que aprender. En cada sección de la conferencia general somos bendecidos con música inspiradora de coros talentosos. Mientras escuchan, tal vez noten que no todos los cantantes entonan las mismas notas. A veces un grupo lleva la melodía, a veces otro, pero todos contribuyen al hermoso sonido y están completamente unificados. Cada miembro del coro tiene la misma meta fundamental: alabar a Dios y elevar nuestro corazón a Él. Cada uno tiene que tener la mente y el corazón centrados en el mismo propósito divino. Y cuando eso sucede, realmente se convierten en una sola voz. Si aún no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los invitamos a unirse a nosotros mientras nos regocijamos en la canción del amor que redime, del Salvador. Los necesitamos, los amamos. La Iglesia será mejor con sus esfuerzos por servir al Salvador y a sus hijos. Si ya han manifestado mediante el bautismo y al hacer convenios con Dios su deseo de entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, gracias por ser parte de esta gran y divina obra y por ayudar a hacer de la Iglesia de Jesucristo lo que el Salvador desea que sea. Como aprendí de mi amiga de Alemania, nuestro amor por Dios y sus hijos es un poderoso testimonio al mundo de que esta es verdaderamente la Iglesia del Salvador. Que Dios nos bendiga para que con paciencia, pero con diligencia, procuremos vivir a la altura de los ideales que nuestro Salvador, y Redentor y Maestro, ha establecido para nosotros, a fin de que todos sepan que somos sus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido y amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos de poder estar aquí en esta conferencia. Te amamos y amamos a tu Hijo. Y estamos agradecidos eternamente por Él, por su sacrificio expiatorio que realizó por nosotros, la esperanza que nos da aquí en esta vida y en toda la eternidad. Estamos tan agradecidos por un profeta y oramos por él, nuestro querido presidente Nelson, que lo pueda sostener y darle la fortaleza que él necesita. Estamos tan agradecidos, Padre Celestial, por la membresía en la Iglesia y oramos por los miembros de la Iglesia en todo el mundo, especialmente aquellos que están sufriendo por tribulaciones y circunstancias difíciles. Bendícelos y apóyalos. Bendícelos para que puedan sentir el amor que el Salvador tiene por ellos y que puedan sentir paz a pesar de sus circunstancias. Oramos por los misioneros en todo el mundo. Por favor, bendícelos para que puedan encontrar a aquellos que están intentando encontrarte y aprender más sobre ti y sobre tu Hijo. Oramos por tu fortaleza. Que estos mensajes en esta conferencia puedan sostenernos, bendecirnos al seguir a tu Hijo más de cerca y que podamos ser ejemplos de Él donde quiera que estemos. Te amamos, querido Padre, y oramos por estas cosas en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de hombres y mujeres jóvenes que residen en el norte de Utah. Todos son bienvenidos a ver y compartir los mensajes de esta y otras conferencias que se encuentran en churchofjesuschrist.org. Esta transmisión, que es un servicio público de Bonneville Distribution, se puede utilizar para uso personal, no comercial, en el hogar, la familia o la iglesia. Copyright 2025 por Intellectual Reserve Incorporated. Todos los derechos reservados.